En esta clase vamos a ver las piezas de un programa. ¿Cuáles son los elementos básicos para construir programas en cualquier lenguaje de programación? Habíamos visto que eran estos, y ahora los vamos a ver un poquito más en profundidad. Estos elementos no son solamente de Python, sino que son de cualquier lenguaje de programación. Es decir, en esta materia vamos a ver Python, pero es importante entender que esta materia es una materia de introducción a la programación y nuestro objetivo no es solamente aprender a programar en Python, sino es aprender a programar. Es decir, para aprender a programar es importante que veamos cuáles son los elementos básicos comunes a cualquier programa, cualquier lenguaje de programación, y eso nos va a permitir no solamente programar en Python, sino programar en cualquier lenguaje de programación. Bueno, ¿cuáles son estos elementos? Habíamos dicho que eran las instrucciones, que le van a decir a la computadora de hacer algo en una línea de código, los tipos de datos. Habíamos visto que las computadoras son máquinas que almacenan y procesan datos, entonces organizan sus datos en tipos. Ahora vamos a ver que organizan sus datos en tipos de datos. Las variables le van a permitir a la computadora almacenar datos y reutilizarlos y recordar cuáles eran esos datos. Los operadores le van a servir para manipular datos. Los condicionales nos sirven para ejecutar un bloque de código si la condición del condicional es satisfecha. Las funciones son las cosas que utilizamos para poder estructurar los programas. Y los ciclos son estructuras que nos van a permitir ejecutar un código, un bloque de código múltiples veces sin tener que estar reescribiendo el mismo código un montón de veces. Bueno, a ver, veamos entonces cada uno de estos elementos básicos para construir programas. Las instrucciones son las órdenes que entiende el lenguaje de programación. En general, cada línea de un programa en Python se corresponde a una instrucción. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de instrucciones. Print hello world es lo primero que hacemos cuando queremos aprender a programar en un lenguaje de programación nuevo, es tratar de imprimir hello world por una costumbre ya que hay en computación. Es lo primero que hace cualquier persona que aprende a programar un lenguaje de programación nuevo, trata de escribir hola mundo en inglés. Acá tenemos después otra instrucción para escribir un entero, print 911, Python debería escribir 911. Entonces, las instrucciones son órdenes que le damos en una línea de código y el intérprete de Python ejecuta esa instrucción. Bueno, por otro lado tenemos los tipos de datos. Los tipos de datos son elementos básicos que derivan de algo que usamos en computación, en ciencia de la computación. Usamos algo que se llama tipo abstracto de dato, que es un modelo matemático que nos permite modelar una colección de elementos y las operaciones permitidas sobre ese conjunto de elementos. ¿Por qué es importante modelar esto? Es decir, ¿por qué es importante modelar tipos abstractos de datos? Las computadoras son máquinas que almacenan y manipulan datos. Entonces, para almacenar y manipular esos datos,
ellas necesitan saber, necesitan poder abstraer esos datos, porque ciertos datos van a tener que manipularlos de cierta forma y otros datos les conviene manipularlos de otra forma. Por ejemplo, si los datos son enteros, van a manipularlos para sumarlos o restarlos o multiplicarlos. Pero si un dato es un carácter, le conviene manipularlo para imprimirlo por pantalla, por ejemplo. Entonces, un tipo abstracto de datos es simplemente un modelo matemático que nos va a decir esta colección de elementos, los elementos que pertenecen a esta colección son estos, y por otro lado, estas son las operaciones que se pueden hacer sobre este conjunto de elementos, este conjunto de datos. Un ejemplo de tipo abstracto de dato es el conjunto de los números enteros y las operaciones permitidas sobre los números enteros. Es decir, los números enteros son todos los negativos, todos los números enteros negativos, el cero y todos los números enteros positivos. Las operaciones que podemos hacer sobre esos números son, como vimos en el colegio, serán la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Entonces, cada lenguaje de programación, es decir, este TAD, de este tipo abstracto de datos de los números enteros, es algo matemático que lo vimos en las clases de matemática en el colegio. Para que una computadora pueda sumar dos números enteros, obviamente tiene que tomar este tipo abstracto de datos y en cierta forma implementarlo en la computadora para que la computadora pueda hacer las operaciones de suma y resta que queremos que haga. Entonces, ¿cómo hace la computadora? Tenemos que un tipo de dato es la implementación de un tipo abstracto de dato en algún lenguaje de programación. Es decir, tengo el tipo abstracto de dato, que es algo teórico, el modelo teórico, lo programo para poder utilizarlo, es decir, veo que este tipo abstracto de datos me resulta útil, entonces las personas que diseñan el lenguaje de programación deciden, bueno, implementar este tipo de dato abstracto, porque las personas que van a usar el lenguaje de programación probablemente lo necesiten. Entonces, bueno, deciden implementar este tipo abstracto de datos, lo implementan utilizando, obviamente, el lenguaje de programación, de cierta forma lo implementan, y definen las operaciones que acepta el tipo de dato. Tenemos acá unos ejemplos de tipos de datos que tiene Python, los enteros, tenemos acá la descripción, los valores enteros, algunos ejemplos de valores enteros. Otro tipo de dato muy importante en Python es el float, que nos permite representar fracciones. Otro tipo de dato sumamente importante es el string, que nos permite representar cadenas de texto. Otro tipo de dato fundamental de Python es el booleano, que nos puede permitir representar valores booleanos, es decir, valores booleanos son verdadero o falso. Y por último, un tipo de dato que también tiene Python es el tipo de dato nada, que va a significar ausencia de valor. Y es importante este tipo de dato porque a veces, supongamos, hay una función que no retorna nada, que no retorna ningún valor, entonces retorna este tipo de dato que es nada. Pero bueno, lo importante es recordar estos 4 de acá arriba, son sumamente importantes que los practiquemos. Bueno, veamos ahora qué son las variables. Las variables son formas que tenemos para que la computadora recuerde un valor y
Luego, para recuperar ese valor, decimos el nombre de la variable y la computadora nos va a devolver el valor. Supongamos que queremos recordar dónde queda nuestro domicilio. Es como si escribiésemos en un papelito mi domicilio igual y ponemos la dirección de nuestra casa. Y después, si perdemos la memoria, sacamos el papelito del bolsillo donde está escrito, bueno, mi domicilio igual mi dirección de mi casa, y bueno, podemos volver a nuestra casa. Es decir, de esa forma tenemos formas de poder recuperar valores, guardar y recuperar valores. Por ejemplo, veamos cómo crear una variable y asignarle un valor. Supongamos que yo quiero crear una variable llamada nombre materia y quiero asignarle el valor introducción a la programación. Este valor es una cadena de caracteres y será de tipo string, como toda cadena de caracteres. Entonces, asigno a esta variable nombre materia esta cadena de caracteres introducción a la programación. El igual acá no significa que está evaluando la igualdad, sino que significa que Python usa el signo igual para denotar que está haciendo una instrucción una operación de asignación, es decir, le está asignando esta cadena de caracteres, este string, introducción a la programación, a esta variable nombre materia. Y yo después puedo recuperar esta variable nombre materia y, por ejemplo, imprimirla por pantalla. Veamos otro ejemplo. Creamos una variable llamada código materia y le asignamos el valor 11071, que es de tipo entero. Lo hacemos de esta forma y, como podemos ver, ahora código materia va a ser de tipo entero, y va a ser de tipo entero porque el valor que le estamos asignando, 11071, es de tipo entero. Y acá nombre materia va a ser de tipo string, porque el valor que le estamos asignando es de tipo string. Y eso es algo importante que tenemos que recordar. Es decir, cuando creamos la variable, asignándole un valor, entonces lo que hace la computadora es, por un lado, va a crear la variable y va a inferir el tipo de dato de la variable del valor que le estamos asignando. Bueno, veamos ahora las variables y los tipos de datos, cómo se combinan. Tenemos que en Python tiene algo que se llama tipado dinámico, es decir, que si a una variable le asignamos algo que es de otro tipo, va a cambiar de tipo de dato. Por ejemplo, acá tengo la variable llamada x, que le estoy asignando esta cadena, este string. Entonces ahora la variable x va a ser de tipo string. Por el contrario, si después agarro y me arrepiento y digo, bueno, ahora la variable x, en vez de almacenar en la variable x la cadena hello world, quiero almacenar en la variable x este entero, el 45. Entonces, cuando ejecuto esta segunda instrucción, la variable x ahora va a pasar a ser de tipo entero. Hay otros lenguajes de programación donde esto no está permitido, es decir, una variable se declara de cierto tipo de dato y no podemos estar cambiándole el tipo de dato a la variable. Pero en Python se puede cambiar el tipo de dato porque
De hecho, las variables no se declaran, sino que las variables se crean asignándole cierto valor, entonces infieren del valor asignado el tipo de dato que tiene la variable. Bueno, veamos otra cosa que también se utiliza mucho y es importante en programación. Es lo que se denomina typecasting en inglés o conversión de tipos en castellano. Y es transformar un tipo de datos en otro. Por ejemplo, acá tenemos esta instrucción donde a la variable x le asigno en la cadena de caracteres 45. Entonces la variable x va a ser de tipo string porque le estoy asignando algo que es de tipo string. Pero ahora supongamos que quiero asignarle a x no el string 45, sino el número 45. Entonces lo que podemos hacer es casting. Agarramos y ponemos el tipo de dato entero y después ponemos el tipo de dato int, paréntesis, paréntesis y lo que queremos convertir. Entonces, esto que es de tipo string lo va a convertir al tipo de dato entero. Entonces, cuando hacemos esta operación, la variable x va a ser de tipo entero, no va a ser de tipo string. Bueno, veamos esto, después lo prueban en la computadora. De esta forma es como podemos averiguar el tipo de dato que tiene una variable. Lo primero que hacemos es llamar al intérprete Python. Y supongamos que a la variable x le asigno 3. Entonces con type averiguamos el tipo de dato de la variable. Ponemos type x y Python nos dice class int, clase entero, integer. Después a x me arrepiento y le asigno 3.3. Y le pregunto otra vez a Python y le digo, bueno, type x, y Python me dice que x ahora es de tipo float. Y ahora me arrepiento y digo, no, bueno, ahora x quiero que sea una cadena de caracteres, es decir, el 3.3 lo encierro entre comillas, y ahora esto es una cadena de caracteres. Pregunto otra vez type x y Python me dice que es de clase string. Y ahora me arrepiento y quiero que en vez de esta cadena de caracteres, quiero que la transforme en un float porque quiero hacer operaciones numéricas con x. Entonces, lo que hago es a esta cadena numérica le hago casting, le pongo float adelante y ahora x, pregunto acá y efectivamente es de tipo float. Y ahora, bueno, cambio de opinión y x quiero que sea un booleano, entonces le asigno true, un valor booleano, habíamos dicho que era true o false, le asigno true, y le pregunto, bueno, decime el tipo de x, type de x es de tipo booleano. Y por último, quiero que x sea de tipo nada, entonces le asigno el valor nada, y le pregunto otra vez, type x, y va a ser del tipo nada. Bueno, pasemos ahora a los operadores. Los operadores nos sirven para manipular datos. Es una computadora, es una máquina que almacena y manipula información. Entonces, bueno, necesitamos manipular datos y nos resultan útiles para manipular datos. Un operador tiene pertenece a una cierta clase de operadores, cierta familia de operadores, y tiene un orden de precedencia con respecto a los otros operadores. Acá hay unos ejemplos, después para ejecutar en la máquina. Por ejemplo, tenemos la operación de suma, que agarra dos valores enteros, 3 y 5, y se los asigna a esta variable. Acá está manipulando estos dos valores.
Acá tenemos el mismo operador, el más, pero ahora en vez de enteros está recibiendo cadenas de caracteres. Entonces va a agarrar estas cadenas de caracteres y va a ejecutar este operador, pero bueno, se va a comportar en forma distinta a como se comportaba el más acá, que estaba manipulando enteros. Entonces los operadores nos van a permitir manipular datos y obtener obviamente otros valores. Bueno, ¿cuáles son las distintas familias, las familias principales de operadores que tenemos? Tenemos los operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, división, división entera, exponenciación, módulo. Estos operadores, obviamente, más se comporta, como vimos en la slide anterior, de una forma cuando tiene enteros y de otra forma cuando tiene cadenas de caracteres. Otro operador, otra familia de operadores importante, son los operadores de asignación, que nos van a permitir, por ejemplo, con esto puedo sumar y asignar al mismo tiempo una variable. Operadores de comparación nos van a permitir comparar distintos valores. Por ejemplo, tenemos la operación menor, la operación menor igual, la operación igual igual. Esto está haciendo una operación de igualdad, está verificando si dos valores que le estoy pasando son iguales. Esta operación, cuando pongo signo de admiración igual, está comprobando si los dos valores que le estoy pasando son distintos. Si son distintos, entonces esto me va a dar verdadero. Si son iguales, me va a dar falso. Y tenemos también operadores booleanos que nos van a permitir, por ejemplo, en dos operaciones, en dos booleanos, nos van a permitir comparar si se cumplen las dos condiciones booleanas o no, se cumple una condición sí y la otra no. Bueno. Tenemos que los operadores tienen cierta precedencia con respecto a los otros operadores. Acá vemos en primer lugar el operador que tiene mayor precedencia, será el primero que se ejecuta, va a ser la exponenciación. Después se van a ejecutar otros operadores, la multiplicación, la división, el módulo. Después de esto, la precedencia pasa a la suma y la resta. Y después sigue en orden de precedencia las operaciones de comparación, el operador booleano de negación y por último los operadores booleanos AND y OR. Esta precedencia de operadores la podemos modificar mediante paréntesis. Y acá tenemos este ejemplo en Python. Si nosotros ponemos 2 más 3, estrellita, estrellita, 2, significa que lo que va a hacer es ejecutar primero este operador exponenciación, porque es el que está primero en la precedencia de operadores, es decir, tiene prioridad. Entonces Python ejecuta primero 3 elevado al cuadrado, le va a dar 9, y ese 9 lo va a sumar al 2 y le va a dar como resultado el 11. Por otro lado, si quisiéramos modificar este orden de precedencia, lo que podemos hacer para que se ejecute el 2 más 3, antes que ejecute esta operación de exponenciación, es poner entre paréntesis 2 más 3. Entonces, va a ejecutar primero el 2 más 3, le va a dar un 5, eso lo va a elevar al cuadrado y le va a dar un 25.
Otro elemento básico que tenemos para construir los programas son los condicionales. Esto vamos a verlo con mucha profundidad en la materia más adelante. Acá vemos simplemente un pantallazo. Y un condicional es un bloque de código que, en el caso de que es una estructura que va a ejecutar un bloque de código en el caso de que la condición sea satisfecha. Es decir, por ejemplo, acá estamos preguntando si 3 es mayor que 1. Como efectivamente 3 es mayor que 1 es verdadero, entonces está cumpliendo la condición del condicional. Es decir, el condicional en Python va a empezar con un if, después va a venir la condición que estoy testeando y después va a venir 2 puntitos. Y acá va a venir el bloque de código que voy a ejecutar en el caso de que se cumpla la condición. Entonces, 3 efectivamente es mayor que 1, esto evalúa a verdadero, entonces va a imprimir por pantalla Hello World. Bueno, esto lo vamos a ver en mayor profundidad, es algo sumamente importante. Pero bueno, este es el concepto básico del condicional. En el caso de que la condición sea satisfecha, voy a ejecutar el bloque de código que tiene adentro ese condicional. Para saber el bloque de código del condicional, obviamente estamos dejando acá un espacio. Es decir, recuerden que ponemos un espacio para indicarle a la computadora el bloque de código que pertenece a esa estructura, a este condicional en este caso. Sería una forma que tiene Python, una forma de puntuación que tiene para indicar bloques de código, para estructurar los bloques de código. Bueno, otro elemento básico que tenemos para construir programas son las funciones. Una función es un fragmento de programa que permite efectuar una operación determinada. Una función recibe 0 o más parámetros. Vienen por acá, es decir, es como una caja negra, una función, que le pongo parámetros y va a devolver un resultado. Si le pongo estos parámetros y me devuelve un resultado. Por ejemplo, si la función fuese elevar al cuadrado, una función de elevar un número al cuadrado, le pasaría como parámetro algún número que quiero elevar al cuadrado. Acá pongo las instrucciones necesarias para hacer la operación de elevar a la función de elevar al cuadrado y saco como resultado el número elevado al cuadrado. Entonces es importante recordar que una función es simplemente esto, es un fragmento de código, es una secuencia de instrucciones que le ponemos un nombre y nos va a permitir estructurar los programas. Bueno, esto lo vamos a ver obviamente en profundidad en la materia. Acá simplemente estamos viendo el concepto fundamental, pero lo vamos a ampliar mucho más. Y veamos un ejemplo de función y cómo se define en Python. Las funciones en Python las definimos de esta forma, le ponemos def, el nombre de la función, acá ponemos los parámetros o argumentos que está recibiendo la función y un 2 puntitos. Y acá dejamos espacio para decir las instrucciones que pertenecen a esta función. Entonces, esto le está indicando a Python, def cuadrado, que estamos escribiendo una función que tiene como nombre cuadrado y que debe recibir un parámetro. El parámetro x, un parámetro. Si quisiera que recibiese más de un parámetro, tendría que poner x, otro parámetro, y. Es decir, como que ponemos los parámetros que recibe la función, los ponemos acá separados por coma.
La instrucción return le va a indicar cuál es el resultado de la función. O sea, quiero hacer la función elevado al cuadrado, hago def cuadrado de x, acá defino que y lo que voy a devolver es, esta variable y es x por x, o sea, el cuadrado de x, y después devuelvo, con return, devuelvo el y, o sea que estoy devolviendo el cuadrado del número. Una vez definida la función, la podemos empezar a utilizar. Nosotros en programación le decimos a utilizar una función, le decimos invocar la función. Entonces decimos que, bueno, cuando hago cuadrado 3, estoy invocando la función cuadrado y le estoy pasando como argumento el 3, entonces esta instrucción me tiene que dar como resultado un 3 elevado al cuadrado, o sea, un 9. Me va a devolver el número 9. Bueno, otro elemento básico para construir programas sumamente importante en computación son los ciclos. Los ciclos nos van a permitir repetir secuencias de instrucciones. Un ciclo es definido si ya sé de antemano cuántas veces voy a ejecutar esa secuencia de instrucciones que contiene el ciclo. Todo ciclo va a tener algo que se llama encabezado del ciclo, que es donde voy a decir cuántas veces voy a ejecutar el ciclo, en el caso de ciclo definido. Y tiene por otro lado lo que se llama el cuerpo del ciclo, es decir, las instrucciones que se repiten cuando el ciclo está iterando. Bueno, en Python un ciclo definido es de la siguiente forma. Ponemos for, nombre, inexpresión, cuerpo. Este es el encabezado de la función. Este es el cuerpo de la función. Y lo que hace Python es simplemente va a evaluar el encabezado y bueno, va a ir ejecutando las instrucciones que están en el cuerpo. Una vez que evalúa Python esta expresión, va a sacar como resultado de la evaluación de esta expresión, va a salir una secuencia de valores y entonces Python va a saber exactamente cuántas veces va a ejecutar el cuerpo y qué valores va a tomar la variable nombre. Es decir, evalúa esta expresión y saca una secuencia de valores. Una secuencia de valores es un conjunto ordenado de valores. Es una secuencia. Entonces, tengo un conjunto ordenado de valores, por ejemplo, 3, 4, 5. Entonces, si la evaluación de esta expresión me da como resultado la secuencia de enteros 3, 4, 5, entonces este ciclo se va a ejecutar 3 veces. Y los valores que va a tomar esta variable que está acá va a ser primero el 3, después el 4 y después el 5. Bueno, veamos un ejemplo concreto de ciclo definido en Python. Por ejemplo, tengo este ejemplito que lo que va a hacer es imprimir por pantalla 2 veces Hello World. Entonces, lo primero que hace es evaluar range 1.3. Range 1.3 es algo que me va a devolver una secuencia de valores en el intervalo 1 y 3 menos 1, es decir, en el intervalo 1 y 3 menos 1 me va a devolver una secuencia de valores entre el 1 y el 2.
entonces me devuelve simplemente la secuencia de valores entre el 1 y el 2 es 1, 2. En consecuencia, yo ya sé cuál es la secuencia de valores que está en este ciclo, en el encabezado del ciclo. Entonces lo primero que se hace, bueno, X va a tomar el primer valor de la secuencia, que es el 1 en la primera iteración, y va a ejecutar las instrucciones que tenga el cuerpo del ciclo, que en este caso hay una sola instrucción que es imprimir hello world. Entonces agarra y ejecuta hello world en la primera iteración y después pasa a la segunda iteración porque, bueno, pasa al siguiente valor de la secuencia de valores, que es en este caso el 2, entonces X ahora va a valer 2 y ejecuta nuevamente el cuerpo del ciclo, que es imprimir hello world. Entonces imprimes por segunda vez por pantalla hello world. Este es un ejemplo de ciclo definido en Python. Como vemos, ya en el mismo encabezado, antes de empezar a ejecutar las instrucciones que componen el cuerpo del ciclo, Python sabe exactamente cuántas veces va a ejecutar el ciclo y cuáles son los valores que va a tener X al evaluar esta expresión, ¿no? Y obtener una secuencia de valores. Bueno, por último, bueno, ¿qué son las expresiones? Estábamos diciendo, una expresión se define simplemente como una porción de código que produce o calcula un valor. Conjuntos, ejemplos de expresiones son los siguientes. Una expresión puede ser un valor literal, es decir, por ejemplo, la expresión más simple son estas las literales, los valores literales. Y un ejemplo es la expresión 33. Si ponemos 33 en el intérprete de Python, estamos poniendo un literal. Y estamos haciendo que Python evalúe ese 33 que estamos ingresándolo en el intérprete y produzca el valor numérico 33. Es decir, los literales son los valores más simples posibles. Sería un entero, un float o una cadena de caracteres, es decir, como ponerle directamente el valor, el literal. Por otro lado, una expresión también puede ser una variable, y el valor que va a producir es el valor que tiene guardada la variable. Es decir, Python va a agarrar, va a fijarse el valor que guardamos en la variable cuando la creamos, le hicimos una operación de asignación y le guardamos un valor. Entonces Python simplemente va a fijarse adentro de esa variable qué valor es el que guardamos y nos va a devolver ese valor cuando evalúa una expresión que sea simplemente una variable. Por otro lado, tenemos los operadores que nos van a permitir combinar expresiones sencillas, más sencillas y construir expresiones más complejas. Por ejemplo, podríamos tener una expresión que sea un literal 33 más con una operación de suma, un operador de suma y un 2. Entonces va a evaluar 33 más 2 y me va a dar 35. O sea que permite combinar expresiones, es decir, valores literales que son expresiones más simples y hacer expresiones cada vez más complejas. Y por último, una llamada función también es una expresión porque una función produce o calcula un resultado, es decir, un valor. Entonces, como que una llamada función, cuando se ejecuta, me va a devolver un resultado, me va a devolver un valor. Entonces, es también una expresión.